Hola, ya es lunes 19 de julio de 2021 y como cada lunes hacemos lo que fueron las noticias que para los mexicanos fueron las más interesantes en la semana previa, ¿no? La semana que inició el 12 de julio y termina ayer 18 de julio. Eh, ¿Qué es para los mexicanos lo que fue más importante, más interesante, más emocionante, un poco más morbo a veces, o que le pusieron más atención o se pelearon más? El chiste es que la noticia que más les interesó. La número uno, y creo que con toda razón, y ojo, tenía varios meses que no aparecía en número uno un tema relacionado con esto. En el número uno, para los mexicanos, la noticia más importante fue la aparición de los rebrotes. O sea, este rebrote del coronavirus, de los contagios, ojo de los contagios, porque las muertes, si bien también han subido, tampoco podemos decir que hayan subido extraordinariamente, y eso es por las vacunas, no es por las vacunas. Es decir, sí hay contagios, sí hay enfermedades, pero no están llegando masivamente a los hospitales como pasó en enero, ni se están muriendo con este pico que tuvimos en enero. Los muertos prácticamente llevan semanas más o menos estables. Esos rebrotes que han ocasionado que los semáforos hayan pasado incluso en algunos lugares a rojo, el caso de Sinaloa, y otros estados han pasado a naranja, han pasado de verde a amarillo, cuando parecía que íbamos de salida, no, resulta que apareció esta variable que nos está otra vez perjudicando. Vacúnense, o sea, vacúnense. De hecho, la única forma de adelantar el fin de la pandemia es la vacuna. Los que no se vacunan solo están retrasando el fin de esta pandemia, ¿no? A final de cuentas, y no quiero acusarlos de estar matando a nadie, porque tienen todo el derecho a hacer lo que ellos quieran con su cuerpo, pero sí están retrasando el fin de la pandemia. En el número dos, algo fuera del país, que las protestas en Cuba, que empezaron el fin de semana, pero luego el fin de semana, la actitud del presidente, en las redes unos contra otros, en los medios de comunicación diciendo quién tiene la razón, se repartieron algunas noticias falsas, algunas fotos que no eran. De hecho, el presidente acusó Artículo 19 de haber difundido una foto de que era de Egipto y como si fuera el malecón de La Habana. Artículo se disculpó minutos de haberla puesto. Después, de hecho, dijo, sí me equivoqué, o sea, pidió disculpas y lo corrigió, pero pues, no se la perdonaron. El presidente tiene algo contra ellos. Pero el caso es que el conflicto en Cuba, con las posiciones de decir, vean el Estado fallido, con la otra de vean el bloqueo, que esto es culpa de Estados Unidos, y defender de alguna manera posturas ideológicas, para mí, que no tenían que haberse dado, tenemos que quejarnos de la represión. O sea, a final de cuentas, con razón o sin razón, movilizados, engañados, pero salió gente a la calle y se los reprimió. ¿No? Ese es el hecho y eso tenemos que quejarnos, o sea, vamos a ponernos del lado de la gente a final de cuentas, ¿no? Los gobiernos allá que ellos se peleen, pero nosotros tendríamos que apoyar a la gente. En el número 3, la noticia número 3, las inseguridades, y hubo uso plural. Porque podríamos decir, no, es que fue lo de Aguilillas, allá en Michoacán, que está desatado el asunto. No, es que fue en Chiapas, porque en Chiapas también hubo actos de inseguridad. No, fue los secuestros de funcionarios, guardias nacionales y ejército en Oaxaca. No, fue el rescate de un líder en Reynosa. No, fueron los cuerpos tirados en Zacatecas. O sea, las inseguridades en muchos lugares del país, lo cual, por cierto, creo que eso se está minimizando, pero se está aprendiendo en muchos lugares. No estamos hablando de los mismos lugares que eran antes, ¿no? Antes hablábamos de Juárez y hablábamos de Sonora, Sinaloa, California, hablábamos de Veracruz, Tabasco, y ahora está, bueno, Tamaulipas sigue estando ahí, Zacatecas también, pero Chiapas, Oaxaca no habíamos hablado nada de eso, Michoacán sí estaba presente. Están apareciendo otros lugares que lo cual habla de una generalización de las inseguridades. Debe ser una llamada de atención para todas las autoridades. No estoy diciendo López Obrador, para todas las autoridades, ¿no? Porque es un asunto de Estado lo que se está jugando en este sentido, ¿no? Y los ciudadanos así lo sienten, por cierto, ¿eh? No culpan a una sola autoridad, culpan al Estado mexicano en todos sus niveles que no los está cuidando. En el número 4, los predestapes, y también uso plural,
¿Por qué? Porque el presidente ya había destapado algo, pero bueno, de repente, el fin de semana anterior, le gritan presidenta, presidenta, presidenta Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard hace una fiesta en el Estado de México con 100 comensales, como formando un equipo de campaña, diciendo no nos descuidemos, sigamos trabajando, y luego un día en la mañanera, enfrente del presidente, bueno, o a espaldas del presidente, porque el presidente está atrás de él, habla y dice, sí, sí voy a estar, pero siguen sin mencionar a Monreal. Y el presidente generaliza y dice, todos los legisladores, todos los líderes, todos los gobernadores, todos los mexicanos tendrían derecho, pero no menciona el apellido Monreal como menciona el de otros. Y entonces Monreal sale y da entrevistas y da conferencias diciendo, pues yo voy a estar en la boleta y no me adelanto porque puede ser un delito electoral, etcétera, etcétera. Es decir, los predestapes, que hay varios. Esa fue la noticia 4. Y hay algunas que se quedaron fuera, ¿no? Por ejemplo, la deportiva, que es el fútbol, ¿no? Por un lado, México en la Copa de Oro, que ya está en la siguiente ronda, ¿no? Ya vamos a ver cómo le toca. La primera es medio aburrida, la segunda es eliminación directa, ya pasó, ¿no? Ayer fue su último juego contra El Salvador, y ayer también vimos la culminación de un año de fútbol con el enfrentamiento de los dos campeones del año, que es el León y el Cruz Azul, y el Cruz Azul se corona campeón de campeones, ¿no? Es el equipo del año, y creo que no hay duda al respecto. Que además con 2 goles del goleador del año también, que justifica su posición. Las inundaciones en Europa, productos de cambio climático, ¿no? Las escenas que vimos y la cantidad de muertos que vemos en los estados, específicamente en Alemania, que no podemos decir que en Alemania viviendas precarias, no. O sea, el agua no perdona, la naturaleza no perdona, las inundaciones se dieron, como años no se daban. El cambio climático, cuidemos el medio ambiente, cuidemos a nuestra tierra, nuestro planeta. Y por último, tal vez algo que continúe de aquí al 1 de agosto. Inició el jueves, las campañas para la consulta. Y no nomás la oficial, la del INE, sino las campañas, gente diciendo hay que votar, y otros diciendo no, es absurda esta consulta, y otros diciendo no se fijen en la pregunta, estamos enjuiciando a los expresidentes. No lo dice la pregunta, pero simulemos que esta es la pregunta, ¿no? Porque lo importante es ir a votar. Ojo, nadie está haciendo campaña para ir a votar por no. Es decir, el resultado no es la duda, porque nadie, ni los que dicen vota, ni los que dicen no vota, dicen ve y vota por el no, hay que ir por no. Es una consulta extraña porque el resultado es ya dado, ¿no? Vamos a votar si la Tierra es redonda. Son cosas de que no están en duda el resultado. Lo único que está en duda es cuántos votan. Tampoco hay mucha duda, van a votar millones, sí, pero muy lejos de los 37 que se requeriría para que la consulta fuera válida legalmente. Va a ser válida socialmente, mediáticamente. Eso sí va a ser válida porque van a ser millones de gentes, 1, 2, 3, 5, 10, pero muy lejos de los 37. Entonces la parte legal aquí no importa mucho. Tanto el presidente como otros van a decir, ya vieron lo que dijeron millones de mexicanos, que sí hay que buscarle cosas a los que traicionaron a México. ¿Por qué? Porque gobernaron mal. No, o sea, yo promotor desde mucho tiempo y me gusta la participación ciudadana. Creo que para hacer la primera consulta es un tema absurdo, no es didáctico decirle a la gente, esto es por lo que peleamos, estas participaciones es por lo que peleamos, para ir a votar por este tipo de cosas, votar con algo que ya sabemos el resultado, ¿no? Hubiera sido interesante algunos otros temas, incluso temas morales, el aborto, ¿no? El derecho de la mujer a elegir sobre su cuerpo o utilización de recursos, ¿no? Utilización de recursos públicos. ¿Para qué utilizo este recurso? ¿No? A ver, construyo una refinería o atiendo a los que solicitan medicina. A ver, esa es una consulta. ¿Por qué? Porque va a haber quien diga una cosa y quien diga otra cosa. Pero bueno, esto va a seguir alegando, que vote el que quiere votar, que no vote el que no quiera votar. Es una consulta, el resultado ya lo sabemos, la parte legal sabemos que no va a ser vinculatoria, sabemos la explotación que se va a hacer del resultado, pues es un guión que ha hecho, pero inició la campaña y de aquí al 1 de agosto
va a ser un tema y va a haber discusión al respecto. Gracias. Soy Roy Campos de Mitofsky con las noticias más importantes del 12 al 18 de julio de 2021.